3 años la adopté. Le he dado a Hace grabar, 4 chicas. años. ¿No os importa que le dé? Porque hay gente que no ha No. podido venir y nos ha pedido si podíamos grabar a Iciar. Ay, Cu- 4 años. Chicas, os veo mañana. Es que estoy aquí conectada a una conferencia, tía. Quiero sentarme tranquilamente en mi casa. A ver si la puedo silenciar. A Eloísa. Ay, perdón. Puedes. Espera, que voy a investigar. Dale a Uy, participantes y en participantes, Participantes, sí. ahí, ya está silenciada. Sí, pero no sigo yo. Ah, vale, aquí. Voy a silenciarlo, ¿vale? Y así Ujú. ponemos esto a grabar. A ver. Rita. A ver si se escapó. Espera, que he callado también a Iciar. Ya está. Ya está. Listo. Pues os decía que hace 4 años me divorcié, después de 22 años. Salté al vacío para dedicarme a esto porque he sido enfermera de profesión y al año teníamos una perrita adoptada y empezó con convulsiones mal diagnosticadas porque el veterinario en ese momento me dijo que era una epilepsia. Y luego os explicaré que en el caso de la epilepsia, igual que en el infarto agudo de miocardio, la crisis es una resolución de un conflicto. Lo que pasa es que la resolución es tan grave que produce un síntoma físico que es peligroso y puede poner en riesgo la vida. Entonces yo estuve durante un año dándole el Depaquine, que era la 8ª o la 9ª medicina indicada para su enfermedad, según el Hospital Neurológico de Getafe, pero este veterinario yo se lo entregué a él, no le hizo ninguna resonancia, no le hizo ninguna prueba, me dijo, esta es la enfermedad del faraón. Le prescribió el Depaquine y al cabo de 8 o 9 meses pues llegó a tener 11 ataques en un día. Yo a esta perra la vivía como mi hija y me da todavía emoción, aunque he hecho el duelo con ella, con otros terapeutas, porque yo había tenido solo un hijo y había dejado bloqueada la segunda concepción y de hecho en un momento dado le pedí dinero a mi madre y fui a por ello porque le quería dar lo mismo que le había dado el primero, que fue un año de excedencia. Y en ese momento conocí a Rocío por una compañera que me dijo, igual ella te puede ayudar. Y gracias a esta conexión, la perra se murió en un mes y medio. Descubrí lo que le pasaba, pero fue demasiado tarde y ella es la que me ha traído el regalo de, primero, empezar a trabajar con la comunicación animal y la cromoterapia para los animales y que a través de Rocío, pues, también han llegado muchas cosas buenas. Entonces, el hecho de tener un duelo bloqueado o una enfermedad bloqueada o una emoción bloqueada, hace que nuestra biología, lo que no solucionamos afuera, lo hagamos adentro. Y esa es la base científica de la biodescodificación. Esto comenzó en Alemania con el doctor Hammer, que le metieron en la cárcel porque no convenía una medicina en la que nos saliéramos del, por llamarlo de alguna manera, y sin entrar en creencias de nadie ni ningún tipo de falta de respeto a nadie, es un poco el patriarcado en el que es el médico alopático el que decide qué hacer y cómo hacer. Y este hombre estaba dando una oportunidad a que se miraran otras cosas porque al ser médico, él hacía escáneres a sus pacientes y en los relés son los focos de la corteza cerebral desde donde rigen los órganos de todo el cuerpo. En el caso de la corteza hay ciertos órganos que se dividen en 2 hemisferios, masculino y femenino, y luego tenemos otras 3 capas que son el cerebro, el cerebelo y el tronco, que ya va como más profundo, más arcaico. Pero él veía en la corteza esos relés y eso le daba mucha información acerca de lo que estaba sucediendo. Y de hecho, cuando estaba en resolución un conflicto, él veía cómo le rodeaba una capa de agua al relé, que es el edema reparador, que produce un dolor de cabeza característico, que es un dolor pulsátil. Cuando la persona tiene un dolor en casco, es un dolor que estás en el conflicto. Cuando tengáis una migraña que te aprieta, estáis en el conflicto. Pero cuando es un dolor que pulsa,
es un dolor reparador y es debido a ese edema que se forma alrededor del relé que rige la laringe o los genitales o el corazón o el pericardio o los bronquios, ¿vale? Entonces, lo que hizo Christian Fletch, enfermero de profesión, fue alumno suyo y mejoró lo que había hecho Hammer desarrollando toda la técnica de la biodescodificación y añadiéndole la hipnosis ericksoniana como una técnica que acompaña la bio, la programación neurolingüística, que va implícita prácticamente al encuentro con el cliente, ¿no? Con la persona, para descifrar qué es lo que nos quiere decir detrás de la historia que nos está contando, con el lenguaje no verbal, con los ojos, con lo kinestésico, lo visual, lo auditivo, el raccord, ¿no? Te conectas a la persona porque estamos en una frecuencia y la persona ya abre, cuando te pide una sesión, abre un riel en el inconsciente que hace que llegue información, ¿vale? Hay una información en el inconsciente colectivo del continente, del país, de la familia y del individuo. Y ese inconsciente es el lugar de las soluciones. Entonces, normalmente en una psicología cognitivo-conductual estamos en el 20% y hablamos con la cabeza, igual que con una amiga en una cafetería tomándonos un café. Obvio que es la psicología que hacen en este país los psicólogos, porque es lo que se estudia en la facultad. Pero para Christian Fletch faltaba bajar al cuerpo. Entonces, él tenía la experiencia de estar en el hospital con pacientes que, teniendo la misma enfermedad, tenían diferentes síntomas. Y es lo que me he preguntado yo durante toda mi carrera profesional. ¿Por qué dos niños que tienen asma, uno hace una rinitis y el otro hace un broncoespasmo y el otro hace mucha tos y el otro hace mucha mucosidad, ¿no? Si es asma. Entonces, yo no me convencía que la enfermería que me habían explicado y la medicina fuera solamente un síntoma y una medicación, porque me daba cuenta de que eso era paliativo. Yo no curo la raíz de una hipertensión por dar un hipotensor. Lo único que hago es bajar la tensión para que esa persona funcione y no se muera. Pero ¿dónde está la causa de que sea la sistólica la que está alta, la diastólica la que está alta? Una es más emocional, otra es más. Entonces, cuando descubrí que Christian Fletch hacía esto, fue a través de Enric Corberá, que fue uno de sus alumnos, pero le plagió, y Enric lo que hizo fue, al segundo curso, se salió de la escuela, montó su propia escuela, la llamó Neuroemoción, y fue un plagio en toda regla que Christian Fletch ganó unos años más tarde con una indemnización de apenas 50.000 euros, y se le prohibió que tuviera esa escuela, a pesar de que sigue haciendo su trabajo a su manera. Metió un curso de milagros. Entonces yo me di cuenta que a mí lo que me interesaba era Christian Fletch, y así comenzó mis primeros pinos en el 2015 con el primer curso con el que yo considero que es su mejor maestro y ha sido el mío, que se llama Jean-Guillaume Sals, y podéis ver vídeos de ellos dos porque ofrecen muchísimos vídeos gratuitos con ejercicios, con información acerca pues de todo, ¿no? De qué pasa con esta emoción, qué pasa con esta enfermedad, qué pasa con el transgeneracional. Entonces, básicamente, ya os he explicado lo que es la biodescodificación, plantea que la solución de supervivencia del cuerpo, de nuestra biología, es la enfermedad. Entonces, cuando tenemos una enfermedad es porque el cuerpo ha tenido que hacer un cambio estructural, físico, químico, fisiológico, anatómico, de manera que cuando la solución no se da fuera, se da dentro. Entonces, Hammer tuvo un problema que fue que se murió su hijo y a los 6 meses exactos su mujer hizo un cáncer de ovarios y él hizo un cáncer de testículos. Las células y los órganos reproductores, ¿qué hacen? Crean una vida. Entonces, cuando la vida se pierde, la biología dice, tengo que crear otra vida. Pero esto es siempre dependiente de cómo es el programa de la persona. Es decir, si atropellan a mi perro y yo vivo que el perro es mi hijo, es lo mismo que si yo pierdo a un hijo. Y si yo me separo y vivo que ese marido era un hijo, también pierdo un hijo. Entonces, lo importante aquí es tratar de manera holística lo que la persona ha sentido en ese momento, y es lo que llamamos el resentir. Es decir, en el momento del bioshock, el bioshock es una situación que es un drama,
que sucede de forma repentina, que para la persona no tiene solución, en ese microsegundo en el que ves el atropello no tiene solución y que además es vivido en soledad por esa persona. Es decir, puedo estar rodeado de personas, tengo 5 años, estoy en una mesa con mis familiares y mi tío me empieza a meter mano. Yo tengo un bioshock porque en ese momento me siento sola, no me atrevo a hablar con nadie, es un drama, no tiene solución y es repentino. Y mi tío me está metiendo la mano por mis genitales, por ejemplo, ¿no? Está un abuso sexual. Entonces, para que entendáis esto, es muy importante el sistema de creencias de cada persona, porque en bio lo que trabajamos es cuál es el programa de esa persona a nivel estructural, cuál es la estructura de esa persona, de su familia, de lo que ha sucedido en su cronología, primeramente, desde que naces hasta el momento actual, en el momento del parto, que es el momento de la autonomía de la persona, es súper importante. Fijaros que si toda la vida es una parte, solamente el parto es otra parte. Y en el parto hay muchísimas memorias de abuelas que han fallecido después de tener un bebé, de violaciones, de memorias que tienen que ver con que tener un hijo es la muerte, y de hecho muchas mujeres desbloquean la infertilidad cuando no tienen ningún problema físico, que también se trabajaría, pero muchas veces los médicos te dicen es que no tienes nada, no sé por qué no puedes tener hijos. Pues porque si tengo un hijo, mi inconsciente tiene la información de que me muero. Entonces la solución es no tener hijos para no morir. Siempre tenéis que pensar que es una solución de supervivencia. Igual que la jirafa tiene un cuello muy alto para llegar a las hojas más altas de los árboles, o la leona, cuando se muere la leona de la manada de al lado, desarrolla un tumor en la mama para que los conductos galactóforos creen más leche y poder amamantar a los hijos de la otra leona. Y cuando eso ya se acaba, la leona ya disminuye el tumor. Entonces, en esto se basa básicamente en que cuando tenemos un trauma, programamos, bien sea en nuestra cronología, o bien en el momento del nacimiento y del parto, o bien durante el embarazo, o este cuarto espacio, que es mi favorito porque es en el que yo he tenido que bucear tanto, que es el transgeneracional. El transgeneracional es las memorias y los programas que se han creado antes de nuestra concepción. Es decir, papá y mamá nos conciben 9 meses antes de nacer. Antes de ese momento, lo que sucede en mi familia, como dice Jung, que es un psicólogo, el legado que me deja esa familia será mi destino para darme una oportunidad a que yo lo sane. ¿Se entiende esto? ¿Entendéis hasta ahora un poco el hilo? Podéis abrir y decir sí o no, no me estoy enterando de nada. Sí, dices que tu vida va a ser la oportunidad de la familia de solucionar algo que quedó sin En hacer. realidad, efectivamente, es tu oportunidad, porque el árbol no consiste en coger el árbol y limpiar aquí a todo el personal, sino qué me está pasando a mí en mi vida, y primero voy a mirar en qué pasó a lo largo de mi vida, pero casi siempre, como en mi cronología lo que me pasa es consecuencia de lo que está programado desde antes. O sea, una programación, esto se ve en PNL, es el programa que tengo es de miedo a los perros, ¿vale? Porque con 2 años me mordió un perro. Si yo me voy a vivir a la Conchinchina y en la Conchinchina no hay perros, la segunda parte del la bio es que cuando tienes ese evento en el que se muere ese hijo, se muere ese perro, eso es un desencadenante. Eso no es el programa viene de antes, ¿vale? Entonces es como las alergias. Yo tomo una medicina y la primera vez no me hace ningún efecto, pero la segunda vez, por alguna razón, que también se trabaja con bio, desencadeno una reacción y entonces tengo una reacción alérgica. Pues en esto sucede igual. Yo ahora tengo un problema de gangliones, tengo un quiste sinovial en la muñeca. Esto lo ha detonado un conflicto mío personal, pero el programa ya estaba antes. La cuestión es a qué le doy al enter, y estamos constantemente con desencadenantes en nuestro día a día que podemos resolver de manera inconsciente y de manera espontánea, porque la propia vida es una terapia. Pero como hay 4 profundidades, cuando llegamos a una profundidad en la que hay que cambiar creencias, como la última, y estructura, no nos podemos resolver nosotros solos los problemas, porque necesitamos a alguien que nos haga de espejo e indague en ese 80% del inconsciente, que es esta parte que es el espacio de las soluciones. Entonces consiste
A ver, ¿qué es lo inconsciente? Lo inconsciente es lo que es inconsciente y lo consciente es lo que es consciente. En el momento en el que tomamos conciencia de algo, nos damos cuenta de algo, ya no es inconsciente, ya pasa a ser consciente, entonces podemos hacer algo con ello, ¿vale? Entonces, el trabajo de Christian Fletch se ha basado básicamente en hacer un estudio de las 4 capas embrionarias, de donde salen los tejidos de absolutamente toda la biología humana, que están en el tronco cerebral, en el cerebelo, en el cerebro y en la corteza. Y en función del problema físico que tenga la persona, también emocional, pero ahora os explico el físico, yo tengo unos códigos por los que sé que si me estás hablando de una mano izquierda con un líquido en un quiste sinovial que está dentro de la articulación de la muñeca, yo sé que estoy primero en desvalorización de algún tema, porque es el músculo esquelético. Segundo, estoy perdiendo o tengo un problema con los referentes, porque es el líquido. Y la mano izquierda es la madre. Y con lo que yo tengo más habilidad, porque soy enfermera. Para una azafata, recuerdo que hicimos una sesión, las manos eran las alas. Entonces es muy importante enfocar los predicados y la vivencia que tiene la persona sobre lo que es ese órgano para ella. Por eso la medicina alopática para mí se queda coja en la perspectiva global y estructural de la persona, que a veces ni te miran a la cara ni te preguntan cómo es tu vida ni qué problemas tienes. Y aunque te duele el dedo gordo del pie, pues quizá tienes un problema renal. Entonces, este problema en concreto tiene que ver con mi desvalorización porque estoy saliendo de la profesión de enfermera, que es un proyecto sentido muy fuerte de mi familia, y es la solución a que mi tía abuela murió quemada en casa con 3 años. Y la solución de la familia es que haya una experta en primeros auxilios. Entonces, como yo nazco con esto, mi vida me lleva a ser enfermera, de lo cual me alegro por todo lo que me ha aportado, pero no es con lo que yo me realizo, porque es un proyecto sentido. ¿Y qué es el proyecto sentido en bio? Es el sentido inconsciente que tenemos absolutamente todos los seres humanos en relación a lo que vivieron nuestros padres 6 meses antes de concebirnos. Es decir, si nacen 8 hijos de una familia y el 9º nace en un momento en el que ya la economía está jodida, como le pasó a mi abuela, el 9º probablemente el sentido que tenga es el de cuidar a sus padres cuando sean mayores y se llama báculo de vejez. Entonces, los proyectos sentidos, absolutamente todos tenemos un proyecto sentido. Aquí no se tienen hijos por amor, por muy bonito que suene, pero si no la especie no evolucionaría. O sea, bendito proyecto sentido que me ha dado la vida y que nos ha dado la vida. La cuestión es hacer consciente si te gusta o no te gusta lo que estás haciendo o si viene como consecuencia de una historia familiar. ¿Cuántas generaciones hay de médicos, de abogados, de panaderos, de cocineros? Y quizá el 3º o el 4º ya no quiere esa profesión, pero es el sentido de su familia por algo que se llama lealtad familiar y que es ese arraigo y ese sentimiento de pertenencia sin el cual nos moriríamos que necesitamos en todas las tribus. Todos los animales lo tienen, los seres humanos lo necesitamos. El sentimiento de pertenencia es tan fuerte que a veces por amor, que es por lo que Bert Hellinger dice en las constelaciones que hacemos todos los hijos, por amor a ellos, yo voy a hacer lo que tú quieras y lo que tú quieras a mí no me hace feliz. Entonces, cuando esto se desgrana y uno se hace consciente de que su vida no es su vida, sino que es la vida del abuelo, o que está repitiendo una memoria, o que tiene bloqueada la economía, o que tiene una tendinitis desde que era pequeño, o que es enfermera desde con 2 años, me pusieron la cofia en un disfraz, pues te das cuenta de cuál es la historia. Entonces, después de esta historia de mi vida, pues he resuelto la mayor parte de mis conflictos. He tenido un hijo maravilloso, que creo que es la única razón por la que yo elegí a su padre, porque teníamos un conflicto que hace que los inconscientes de la pareja se junten para darte una oportunidad de trabajarlo, y la pareja es el mayor máster que hay en biodescodificación, en terapia. Es el reflejo del padre, del hermano, del hijo, del abuelo, de ti mismo, de tu gemelo perdido, de absolutamente todo. Entonces tengo un máster en relaciones de pareja, en transgeneracional, en proyecto sentido, en cronología, en medicina, en fin. Entonces, lo que hacemos en terapia es, por un lado, un portal, que es un portal de entrada a la enfermedad. Si vienes con un quiste sinovial, pues
estoy en desvalorización porque estoy perdiendo los referentes de mi padre con los que tengo que cortar, lo cual no significa que no hable con mi padre, significa que ya no voy a hacer lo que él quería que yo hiciera, porque él era aparejador y quería ser arquitecto y yo soy enfermera en vez de médico. Pero mi padre no me permitió ser mejor que él en mi adolescencia, que es lo que tienen que hacer los padres, permitir que los hijos les adelanten, si no seguiríamos como en la prehistoria. Entonces, cuando la madre no te empuja a la vida, ¿cuántos hombres están todavía enganchados a su madre? Y también lo digo por experiencia de estos 2 años post-divorcio. ¿Y cuántas madres no permiten que eso, soltar a sus hijos? ¿Y cuántos padres, porque en el mío lo he visto, no permiten que sus hijos sean mejor que ellos? Mi padre nunca me ha reconocido como enfermera, pero tampoco como médico, porque sería ser mejor que él. Y me ha costado muchos años darme cuenta, muchísimos. Entonces, hiciera lo que hiciera, nunca estaba bien. Con lo cual, yo tengo el conflicto, como busco esto en mi padre, tengo el conflicto de que a nivel laboral pierdo los referentes, tengo líquido entre el hueso piramidal y el semilunar, eso ya no sé si viene de Egipto y la luna o de dónde, pero es una articulación y lo que hace la articulación, la función de la articulación es articular 2 cosas. Entonces eso en bio se traduce a articular 2 valores importantes en mi vida. El valor del trabajo o el valor de la parte pues, económica, laboral y el valor de sentirme realizada con esto. Y eso está chocando porque yo sigo trabajando de enfermera para pagar mis facturas y mis cosas aparte de la terapia, pero no quiero ser enfermera. Entonces tengo las manos atadas, que esto es muy bonito, toda la parte de... Voy a quitar esto para que lo veáis mejor. Entonces, yo tengo esto, es como, ¿no veis que es como unas esposas? Están de luto con una goma negra, porque luego os explicaré que es súper importante cuando hacemos terapia dirigirnos de manera muy directa al inconsciente, que tiene un lenguaje muy sencillo, como si le habláramos a un niño, muy directo y simbólico. El primer símbolo es la palabra, con lo cual ser impecable con las palabras, como dice Miguel Ruiz en los 4 acuerdos, es fundamental. Y con la palabra creamos el pensamiento y el pensamiento es el que crea la vibración, ¿no? La energía que tenemos en el cuerpo. Entonces, post sesión solemos también recomendar actos simbólicos para que vayan directos al inconsciente. Y el maestro de esto es el señor Jodorowsky, que Rocío conocerá, que hace unos actos simbólicos brutales, a partir de lo cual pues, se ha desarrollado pues, una serie de actos simbólicos que uno mismo se puede inventar, con arte terapia, se puede jugar con la tierra, con el agua que limpia, con el fuego que trasciende, con... Vamos, cuando ardió Notre Dame, ahí hubo una trascendencia del arquetipo materno en París brutal, pero claro, todo esto leído desde este paradigma, ojo, yo no quiero convencer de nada ni transmitir nada, cada uno luego que tire a la basura lo que no le guste, pero a nivel global es un poco lo que yo he visto en todos estos años. Para mí todas las terapias que van enfocadas al cuerpo y a liberar la emoción, en realidad todas van a lo mismo, ¿no? Me da igual homeopatía, que naturopatía, que biodescodificación, que sacrocraneal, que kinesiología. Cuando es para ayudar de forma holística, para mí todo vale y no hay una terapia única. Entonces, lo que nos sirva o no estéis de acuerdo, pues está perfecto. Y a nivel emocional, claro, la persona ya no viene con un síntoma físico, viene con un problema, con un bloqueo. Entonces ahí jugamos también con los predicados. Tú me vienes a contar una historia, pero repites constantemente ciertas palabras que no te das cuenta o pones el no delante de las frases. Entonces, tú me estás contando que tu hija se casó y yo te pregunto, ay, ¿qué tal? Ah, pues muy bien. Esos son los hechos, pero no te veo muy bien, me lo dices un poco enfadada. Sí, bueno, es que tenía un sentimiento de perder a una hija. Bien, ya estamos yendo en la biodiana de los hechos al sentimiento. ¿Pero qué es el sentimiento? Es que miento sobre lo que siento. Porque en la sociedad en general no nos da permiso para expresar realmente lo que sentimos de forma visceral. ¿Y qué es esto? Pues esto es, por ejemplo, el niño destronado que tiene un hermano y el niño llora y se hace la víctima y la mamá pues le hace caso porque está celoso, pero este niño, debajo de la tristeza, quiere matar a su hermano recién nacido. Y es lícito que quiera sentir eso, pero esa madre no le permite sentir eso. Porque, ay, ¿cómo vas a decir que quieres matar a tu hermano?
Y en el momento en el que el niño le permites expresar, se acaba el conflicto. O sea, el resentir en biodescodificación es tan fácil como que yo te acompaño a que tú llegues ahí y cuando llegas y expresas, me han violado y he sentido placer, esa barbaridad que creemos que es una barbaridad, es el verdadero resentir de esa mujer que le tiene bloqueada su vida sexual y su vida de pareja durante toda su vida. Porque lo sintió, da igual por qué, o sea, aquí no hay juicio ni crítica. Entonces, el sentimiento es la siguiente parte, pero debajo del sentimiento hay una emoción. Si ese sentimiento, por ejemplo, es injusticia, quizá debajo hay algo desgarrador, ¿no? En la emoción hay frustración o hay tristeza, ¿no? Debajo de esa rabia o de ese dolor. La tristeza y la rabia suelen ir basculando. A veces debajo de la tristeza hay rabia y muchas veces debajo de la rabia hay dolor. La gente que se enfada mucho y se pone muy alterada, debajo tiene un dolor terrible, pero no se da permiso para llorar. Y mucho más en la parte masculina por historia de la humanidad que en la femenina, aunque eso esté cambiando, todavía está años luz. Entonces llegamos a la emoción, pero debajo de la emoción hay todavía algo más anclado a todas las células del cuerpo, que es el resentir. Y no lo llamamos resentir porque tenga que ver con el resentimiento ni con el rencor, sino porque es que sientes que vas a volver a sentir lo que sentiste y no se te permitió expresar en ese momento del bioshock, que es el momento vivido de forma dramática, en soledad, que no tiene solución y que es algo repentino. Cuando volvemos a ese momento y el niño ve que su madre se acaba de morir en la cocina y el niño lo primero que siente es me muero sin mi madre, tenemos que rescatar eso que ese niño sintió y que al lado había un bombero diciéndole no pasa nada. Y nadie fue luego a preguntarle a este niño qué sintió en ese momento cuando perdía a su madre y perdía los referentes, perdía una madre, perdía los cuidados y él lo que sintió es me voy a morir. ¿Vale? Entonces, esas emociones atrapadas son las que producen las enfermedades a lo largo de toda la vida. Y yo es que diría que son el 99,9%. Incluso un accidente es un reflejo, como le pasó a una chica, de algo que estás viviendo igual de un antepasado. Y tenemos muchísimas memorias en este país de la guerra civil, muchísimas. Yo he trabajado todos los asesinatos de mi abuelo en la guerra, que ha matado. Lo que pasa es que el crimen en la guerra es lícito. Lo que está ocurriendo en Palestina no, porque son civiles, pero entre militares el cosmos está tan bien organizado que incluso permite que eso no provoque un conflicto, porque entonces nos iríamos todos a la mierda. Pero los militares, digamos que tienen la información de que se están defendiendo. Pero si, por ejemplo, ha habido una traición, como mi abuelo que era rojo y el otro era facha, y les metieron a los dos en la cárcel y uno estaba en el bando que no tenía que estar, yo tengo una herida de traición original y viene de mi abuelo. Porque, ahora os lo voy a explicar en transgeneracional, que es fascinante, tengo una conexión con ese antepasado. Entonces, si yo tengo un problema en esta vida, pero tengo el mismo nombre que mi abuelo, o la misma fecha de nacimiento o de defunción en torno a una semana, o bien el mismo rango de hermandad, es decir, yo soy la primera y mi abuelo era el primero, o yo soy la segunda y mi abuelo era el segundo, teniendo en cuenta los abortos, es decir, si antes de mí ha habido un aborto, yo ya no soy la primera, soy la segunda. Si entre yo y mi hermano, que somos dos, ha habido un aborto, yo soy la primera, el aborto es el segundo, hay que darle un espacio en el árbol, mi hermano es el tercero. Y normalmente el que tiene un aborto delante de él carga con ese muerto. Por ejemplo, Salvador Dalí tenía un hermano que nació antes que él. Y adivinad cómo se llamó. ¿Alguien lo sabe? Salvador. ¿Qué hicieron los padres? Tener un hijo de reemplazo. Entonces, toda la obra y toda la neurosis de Salvador Dalí se basa en la historia de su vida, que no era su vida, era la de su hermano. Y está todo plasmado en el arte. Voy a contar otro ejemplo de gente popular que es muy interesante. ¿Os acordáis que Iker Casillas, cuando era pareja de Sara Carbonero, tuvo un infarto agudo de miocardio? No sé si Momo se acuerda o los que veis fútbol. Eran pareja y estaban en Portugal y Iker Casillas era el portero de un equipo que se llama el Porto, de Oporto, y en un momento dado le iban a quitar su equipo porque le iban a echar. Había una posibilidad de que dejara de ser el portero. El corazón es el territorio
para la mujer y para el hombre, pero en el hemisferio derecho, en el masculino, el territorio es la mujer, el coche, el equipo, tu casa, tu trabajo. Y sin embargo, en el hemisferio femenino, el amor es el corazón. Es decir, tu territorio es tu hijo, el amor de tu familia, el amor del hogar, el amor por tu... Esa es la diferencia a nivel de hemisferios cerebrales. Entonces, como os he dicho antes, el infarto agudo de miocardio es la resolución de un conflicto y a esto le llamamos crisis épica. Es una crisis épica, resuelves y cuando el relé correspondiente a ese órgano se reabsorbe el edema, a veces hay incluso que tomar algún antiinflamatorio leve para no parar el proceso, vuelves a la normotonía, o sea, pasas de estar en simpaticotonía, que es un problema, una crisis épica y vuelves a normotonía, entonces ya no estás aquí y vuelves a la normalidad. Pues a él le dieron la noticia de que se iba a quedar sin equipo. Entonces, en el momento del conflicto, lo que hacen las arterias coronarias es que abren el espacio para que entre más riego. Y esto sería, entiendo que hay placas de ateroma y hay grasa y hay colesterol alto, pero eso también viene de otro conflicto que la biología hace y todo está combinado. Vamos a dejarlo en que la luz de las arterias coronarias se amplía. En el momento en el que le dicen que se queda en su equipo, él vive el no tener equipo con un conflicto de territorio, de que se le cae el territorio. Berlusconi se cayó desplomado cuando Italia, eso es otra historia. Entonces, cuando le dicen que se va a quedar en el equipo, ¿qué pasa? Que la mucosa vuelve a crear la capa y se vuelve a regenerar. Pero como estamos en una arteria coronaria que es así de fina y que está bombeando un corazón que necesita ser oxigenado, si dentro de esas arterias hay una mucosidad que hace que hay una estenosis en la arteria, el flujo de sangre va a disminuir. Entonces, ¿cuál es la crisis épica de un conflicto de resolución con el problema del territorio? Un infarto agudo de miocardio, que fue lo que le pasó a Iker. Eso no tiene nada que ver ni con el deporte, ni con la hipertensión, ni con nada. ¿Qué pasa? Que él tiene eso y Sara Carbonero lo vive como que su hijo ha estado a punto de morirse. Porque por alguna razón, estos son hipótesis, ojo, o sea, nosotros hacemos hipótesis y yo hasta que no tengo la persona delante no puedo corroborarlo. Pero esta hipótesis la estudiamos con Christian y fue muy divertido. Y la de Michael Jackson y la de Salvador Dalí, un montón de ejemplos. Entonces, ella vive que ha estado a punto de perder a Iker Casillas, que un infarto, ¿cuál es la información del colectivo en la sociedad? Que un infarto te mata, igual que la información con el cáncer o con enfermedades así. Entonces, ella por un momento siente eso, pero Iker se recupera, le tratan, le ponen un stent, lo que sea, y como siguen su historia, obviamente no ha resuelto el conflicto. Si vuelve a perder el territorio en otro momento de su vida, ese es el desencadenante que os decía. Él tiene programado la pérdida del territorio, pero esa pérdida del territorio puede ser porque perdió un juguete de pequeño o porque su abuelo perdió una finca y se arruinó. Tenemos que ir a ver cuál es la historia familiar, cuáles son sus sistemas de creencias, etcétera. Entonces, a los 6 meses de pasarle esto, ¿qué desarrolla Sara Carbonero? ¿Quién lo sabe? Un cáncer de ovarios, porque es la pérdida de ese hijo. Entonces, esto es para un poco que entendáis cuál es la dinámica del trabajo que hago y que hacemos en biodescodificación y cómo son las conexiones que hay entre emoción, enfermedad, bioshock. No sé si ahora queréis preguntar algo. Yo tengo una pregunta, Icía. Dime. A la hora de personalizar esa enfermedad con la que te viene alguien, ¿tienes en cuenta si es diestro o zurdo? Claro, eso es muy importante, Rocío, porque en principio, a ver si tengo aquí el dibujo. El hemisferio derecho sería el lado masculino. Esto no tiene nada que ver con que sea el creativo, con que el izquierdo sea el racional, tiene que ver con cómo están los nervios craneales que salen y del cerebro y cómo rigen cada órgano. Entonces, en principio, para una persona diestra, el cerebro derecho es el masculino y el izquierdo es el femenino. Y, por ejemplo, el relé de los bronquios es masculino y el relé de la nariz es el femenino. El típico grito de... Eso es laringe, eso es femenino. Con lo cual, si un hombre tiene laringitis, es que ha basculado al femenino por alguna razón. Y si una mujer tiene bronquitis, quiere decir que ha basculado al masculino por alguna razón. Entonces, tenemos que ir al conflicto que le hizo bascular. Por ejemplo, una mujer que va con su hijo y la atracan, tiene que sacar su lado femenino más salvaje para defenderse y salir corriendo.
Entonces, ahí tienes un bioshock en el que estás obligado a bascular. O sea, por supervivencia otra vez, ¡pum!, te quedas ahí enganchado. Y al mes haces una bronquitis. Pues si me viene una mujer con una bronquitis, ya sé que eso no es suyo, porque es diestra. Una bronquitis está en el lado derecho. Es masculino. Entonces, ¿qué le ha pasado a esta mujer en un momento de su vida que ha tenido que ser más masculina del 50%? O sea, en principio el sexo, si eres femenina, deberíamos tener más del 50% de la energía femenina. Aquí no entro ni en categorías sexuales, ni genéricas, ni nada. Por eso luego también hay un poco de follón en el tema sexual, porque puede haber conflictos que llegue la persona a eso, o puede haber homosexualidades reprimidas en el árbol, y ahí no voy a entrar, ¿vale? Pero en principio funciona así. Entonces, para el zurdo esto es al revés. Es totalmente al revés. Entonces hay que tener en cuenta, por supuesto, zurdo y diestro. Y según Christian Fletch, eso se llama lateralidad, y la lateralidad sobre todo se considera en ciertos órganos. O sea, si tienes un eczema, me da igual que sea el brazo derecho o izquierdo. Ya veré luego si, aparte de la separación del contacto, que es el código de la piel, de la epidermis, porque luego la dermis es diferente, ya veré yo si luego tiene que ver con la separación del contacto de la madre o del padre, si veo que no resuelvo con el primer código, pero primero vamos a lo sencillo. Pero los ovarios, las rodillas, los hombros, bueno, las gónadas en general, no solo los ovarios, las gónadas masculinas y femeninas, y las mamas, los senos, se rigen por la lateralidad de forma contundente. Es decir, una mujer que pierde a su hijo y que lo vive como que su identidad era solo ser madre, porque el cáncer tiene 3 componentes. El tejido, si yo vivo solamente la pérdida de un hijo y no me identifico solo como madre, pues igual tengo una mastitis simplemente de los conductos galactóforos. Pero si me identifico como madre y mi hijo se va a la universidad con 18 años y creo que va a ser para siempre, carácter de eternidad de la célula cancerígena, estas 3 cosas son lo que provocan básicamente los cánceres en relación a un tejido. Entonces, si esa persona, esa mujer pierde un hijo y lo vive con esa identidad de la que no ha salido en toda su vida porque se siente solamente en valor cuando es madre, y además cree que es algo forever, con lo cual es eterno, hace un cáncer de mama izquierda si es diestra y derecha si es zurda. ¿Se entiende esto? Sí, de este caso que comentas, tengo ahora una paciente que desarrolló un cáncer de mama izquierda porque a su hijo le estafaron y se presentó la policía en su casa pensando que él era el estafador, porque la estafa era que le utilizaron a él para engañar a otra tercera persona, a un chico con autismo. Entonces, el estafador engañó a él mediante una compra que cuando él hizo el pago, lo que le estuvieron robando al chico autista. Y claro, cuando de pronto llega la policía a detener a su hijo en su casa y le dicen que está detenido por estafador y su hijo solo había vendido una cosa, pero luego le pidieron la devolución del dinero y una serie de cosas, al mes, no tardó más, estaba desarrollando un cáncer de mama izquierda. Porque esa mujer, por sus programas, probablemente, yo lanzo la hipótesis de por qué esta mujer vive que la policía llegue y se lleve a su hijo como algo que va a ir a la cárcel para siempre, porque probablemente tenga alguna memoria de cárcel, de antepasados, de guerras. Entonces para ella ya he perdido a mi hijo para siempre, y es madre identificada con solo la maternidad. Pues ya está. Pero igual le pasa a Esther Basara y imagínate que eres policía o jueza o abogada y entiendes que no va a pasar eso, porque tienes otras creencias que son útiles para ti y te hacen ir en busca de la solución, no quedas atrapada en el pasado. Normalmente, sobre todo, nos atrapamos en las historias del pasado, ¿no? La mayoría de la gente, yo creo que hay más ansiedad, o sea, más depresión que ansiedad. La ansiedad es problemas en el futuro, proyección en el futuro, y la depresión es en el pasado. Entonces, estamos muy anclados en las memorias del pasado, de las familias, de nuestra infancia, de lo que hicieron, de la culpa de nuestros padres, de mis antepasados, de la guerra, de la historia. O sea, todo es hacia atrás. Todo no, muchas cosas. Entonces, probablemente yo a esa mujer le lanzaría la hipótesis de cómo te sientes tú cuando en ese momento, o sea, hay que ir al momento del bioshock, que esto es la bisagra, es un momento. Yo utilizo diferentes protocolos que están definidos por Christian Fletch, algunos pues los vamos autoinventando. Entonces, en una línea del tiempo, ¿qué sientes aquí
vamos a rescatar esa emoción desgarradora de pierdo a mi hijo para siempre, me muero si lo pierdo, y vamos a ir hacia atrás con esa emoción a ver dónde está el momento de la programación. El otro día con una paciente, con una clienta, se fue al momento del nacimiento. Ya no había más espacio porque lo había puesto cerca de la pared y le dije, deja un espacio detrás de tu nacimiento porque ahí también hay tomate. Entonces, si te tienes que ir más atrás del nacimiento, te vas a ir tú sola. Y la persona, con su emoción, se fue yendo para atrás hasta que llegó a los 7 meses de gestación. Y cuando se iba más para atrás ya no tenía esa emoción. Y en ese momento somos nosotros que tenemos que ir basculando a la persona para que esté en el preciso momento que el inconsciente me informa de que es ahí donde está el problema. Y ahí le conectaba con una soledad porque su madre había sido abandonada por su padre a los 7 meses de gestación y ella a los 42 años no tiene pareja, quiere tener hijos y siente una terrible soledad que no sabe ni por qué. Entonces fuimos a ese momento, revivió ese resentir, lo pudo expresar, al expresarlo le liberó la emoción del pecho, no se atrevía a nacer, o sea, es todo irracional, o sea, el inconsciente es irracional y además no entiende de tiempo y espacio, el inconsciente es ahora, siempre, siempre. Da igual que sea en el 1850 con mi abuelo, en la guerra de secesión o en la posguerra, da igual, el inconsciente es ahora. Y una persona que está viva y aquí te está diciendo que no quiere nacer, pero porque es lo que está viviendo en ese momento. Entonces necesita revivir eso y en el momento de nacer se liberó absolutamente, o sea, decía que sentía un alivio, una descarga, evidentemente con muchísima emoción, llorando un montón, queriéndome abrazar. Yo soy madre, entonces yo estaba delante de ella como muy firme, ¿no? Con los mensajes en positivo que le mandaba. Y fue muy bonito porque estaba la perra que estoy cuidando, Maca, en una cuna. Y cuando abrió los ojos y nació, se agachó. Le dije, agáchate y abre los ojos. Y se agachó y vio a una perra con un peluche, que era ella, era como el bebé. Maca la acompañó, que fue alucinante, Rocío, la acompañó durante 1 hora y media, que estuvimos casi 2 horas de sesión, y Maca estuvo dormidita como un bebé en el útero, en el cojín, durante 1 hora y media, sin moverse un perro, sin moverse ni un milímetro, y cuando se agachó y la vio, se echó a llorar, la abrazó, empezó a acariciar a su niña interior a través de Maca, que es el proyecto que yo quiero hacer, que los perros creo que nos traen la luz y la forma, ¿no? La manera de expresar emociones que igual no nos atrevemos y vienen a sacarnos esa emoción y darnos esa luz. Y cogió el peluche de recién nacido, cogió al bebé, la abrazó y luego volvimos al punto en el que había tenido el conflicto, que tenía que ver con su madre, y en ese momento ya no sentía la soledad. Y de hecho ponía a su madre en su sitio porque le quiere pagar, quiere que la hija le pague a la madre un dinero para vivir, y eso está al revés, está cambiado. Los hijos, cuidamos de nuestros hijos, pero los hijos obviamente podemos ayudar, pero no tenemos que encargarnos. Se encargaba de la madre pagándole la casa de alquiler desde que se había divorciado. Tenía completamente cancelada su posibilidad de tener su propia vida, porque se está encargando de la madre cuando la madre no tiene ningún impedimento, no tiene ningún problema, simplemente se ha divorciado y en vez de resolverlo con su pareja, lo resuelve, le obliga a la hija a resolverlo por ella y le impone que le tiene que pagar un alquiler. Entonces tomó la decisión, se plantó, dejó de pagárselo, está feliz. Obviamente es un proceso, entonces, pues posterior a esto ha tenido varios encuentros en su vida. Las sesiones empiezan cuando la gente me pide la sesión y ya empiezan a pasar cosas y a abrirse un canal del inconsciente, y cuando llegan a la sesión todo lo que ha pasado ya importa. Entonces muchas veces no nos preparamos siquiera qué hacer, sino que esperas a ver qué es lo que te trae esa persona, porque ya pasan cosas. Y posterior a esto, pues es un proceso. O sea, cuando es algo que sucede en la adolescencia, en la infancia, en el parto o en el embarazo, es estructurante. Quiere decir que es una programación que estructura tu vida. No es lo mismo eso que una programación, por ejemplo, de un gatito que se muere, como le pasó a una chica, y lo llevaba en los brazos, pero no le había podido despedir porque de repente se lo quitó su madre y le lleva, ya está, que lo van a incinerar, y se lo lleva. Entonces la niña se quedó como sin hacer el duelo, y aquí entramos con las bacterias, los hongos y los virus, que son una ayuda externa para ayudarnos a hacer un proceso. En el caso del duelo son los hongos. Entonces lo que le salió a esta paciente con 40 y pico años fue una infección por hongos en la zona del hombro. Y llegamos a que no tenía zanjado el duelo con ese gatito de aquel momento. Y en cuanto se despidió del gato, pues le desapareció la infección.
Los virus vienen a que integremos una información, así que cada uno se haga la reflexión esta noche de qué información necesita la nueva era a través del coronavirus. Y las bacterias vienen a que transformemos una información. Es decir, tenemos una información, los niños tienen muchísimas enfermedades bacterianas porque tienen que transformar una información en su biología para su desarrollo. Entonces es buenísimo porque su sistema inmunológico se transforma, se hace más fuerte, integran la información del cambio de ciclo a los 7 años, integran la información del cambio de pañal al 1, 2, 3, integran la información de lo que sea y eso es la ayuda externa que producen los microorganismos a rasgos generales. Obviamente todo lo que os estoy contando es un máster de 3 años y estoy intentando resumirlo para que entendáis cuál es la estructura y a qué os podría ayudar en caso de que tengáis algún problema. ¿Estás bien, Esther? Esther Mezcua, no, la otra Esther. Yo sí, estoy apuntando cosas. Siempre, siempre. Hay que apuntarlo todo. ¿Hay algo que te haya resonado con alguna cosa de tu historia, si nos lo quieres contar, sin ser invasiva? Yo lo del tema de las bacterias. Mi pareja hace un año tuvo una infección bacteriana por Bartonella que le afectaba al ojo derecho. Aún no recupera la vista al 100%, o sea, está un 50% y por eso he dicho, ostras, bacterias transformando información. Entonces, yo siempre he pensado que, no sé, que hay algo que a lo mejor él no quiere ver. No sé. Por eso lo he apuntado y he dicho, ostras. Me ha llamado la atención eso, claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Momo? Jesús, ¿quieres contarnos algo? ¿Eres otro aspecto emocional? Sí, y sí, Arquer eres para mí como un profeta, y lo digo en todo el sentido de la palabra. De verdad, necesitaba conocer la biodecodificación y no había oído cosas. Antes estaba hablando con Isabel, que está ahí, que es también amiga, pues de eso precisamente, de cómo el universo te va llevando cuando tú quieres de la mano a que encuentres la información. Tú vienes, fíjate si es curioso, yo tuve la suerte de, antes de que muriera Hammer, estar en Benalmádena con Iciar, que curiosamente su compañera se llamaba como tú, una jornada entera. Nos invitó junto a gente mucho más importante que yo, ¿no? Y bueno, compartí con él lo que yo he vivido de mi padre, de mi abuelo, y es que coincidía todo. Él era técnico, los otros lo intuían porque eran de otra manera, pero eso es así. O sea, no, es algo tan claro que cuando lo cuentan me emociono de pensar en el gatito, la niña, pero es que todo, si fuéramos, entendiéramos nuestra realidad, que todo esto viene del no amor, ese es el problema. O sea, los traumas de soledad significan no amor de nadie. Claro, pero voy más allá, Jesús, que es muy bonito lo que estás diciendo y tengo todos los pelos de gallina de todo el cuerpo, pero el no amor es lo que nos han enseñado, pero sabes que en constelaciones familiares lo que dice Bert Hellinger es que lo hacemos todo por amor, o sea, por amor a mi abuela, yo casi me muero en el parto, porque mi abuela tuvo 9 hijos y a partir del 4.º hijo la maternidad la mató, porque no tenía un compañero de vida que la acompañara, que es la historia de mis 22 años de matrimonio. Entonces, yo tengo un embarazo maravilloso, llego a un parto natural, mi hijo hace 2 bradicardias de 45 latidos cuando era recién nacido, igual tiene que tener 180, me salgo del parto, pido que me abran y tengo un sangrado que estoy a punto de quedarme en la mesa. Y cuando yo, aparte de un Christeller y una pequeña violación por parte de uno de los ginecólogos, que es subirte y hacerte palancas sin coordinarse con la matrona, entonces tuve un desgarro que hizo que no parara de sangrar. La sangre es la familia. Y cuando yo trabajé esto en terapia para sanar mi parte y la de mi hijo, porque lo maravilloso de esto es que yo lo hago por mí, pero todo lo que hago por mí, primero, le sirve a mi descendencia, que he visto clarísimamente, porque ya llevaba 10 años o 15 trabajando con análisis transaccional en grupos de terapia, ya has dicho, desde los 18 años entré en un psicólogo a preguntarme qué más había, aparte de mi padre dando gritos.
y de que nadie me viera y me mirara y yo soy paz, tengo alta sensibilidad, entonces todas esas cuestiones me empezaron a surgir ahí. Pero en ese momento conecto con que mi abuela la maternidad le mata. Y a mí casi me mata la maternidad. ¿Pero por qué? Por amor a ella. Sin embargo, lo que yo hago, que esto es lo más bonito del transgeneracional, es voy a vivir mi vida en el amor de pareja que tú no tuviste, en la vida y la alegría, para que así tu dolor no haya sido en vano. Pero lo voy a vivir desde el amor y la alegría, no lo voy a vivir desde el sufrimiento de tu conflicto, ni desde el dolor de seguir la rueda del linaje. Vamos a ser las ovejas blancas, que digo yo, que somos 4 primas de 19 nietos, somos las ovejas blancas que venimos a darnos luz. Y con esta luz no solo ayudo a mi descendencia, sino que también ayudo a mi ascendencia. Aquí cada uno que crea lo que quiera, pero esto es un algo atemporal, o sea, el inconsciente está así. Y ahora están todas danzando por ahí. Yo, Pilar, Iciar, Celia, que es de Gestalt, y Adriana de Montessori, las 4 hemos hecho todo tipo de chaladeces, que es como nos definen los tíos y la familia. Somos las chalatas. Y yo digo que somos las ovejas blancas, porque la luz la hemos traído a nuestra vida maravillosa, que yo lo hago por mí, y por mí primera y por todas mis compañeras, como digo siempre. Entonces, yo tengo el linaje como una patena y están todos ahí con varios ligues, haciendo swinger, con poliamor, están divinas todas. Porque he sanado sexo, violaciones, malos tratos, abusos. 11 generaciones hice en un retiro con Jan Guillón. 11 generaciones había de historias que sin yo tenerlo directamente ha sido más bien un mal, vamos a dividirlo en 2 palabras, un mal trato de ese hombre que no te acompaña desde que eres madre y que pues tienes 11 años de noviazgo y de repente el clic del programa de ser madre, el clic de casarme, el clic de convivir, hace que salte otro programa. Entonces mi programa fue un programa muy interesante y muy bonito, que es el del hola hijo, sincronicidades. ¿Te puedes quedar un ratito en el cuarto, mi amor? ¿O en la ducha? Venga, sí, dúchate. Ahí bien con tus referentes. Y el tema fue que él basculó al femenino porque su bisabuelo mató a su bisabuela embarazada. Se le fue la mano y esta información yo la tenía a través de su madre. Es muy importante que os fijéis en la información de la pareja y del compañero, porque siempre tiene una información que para nosotros está oculta, porque como estamos en el conflicto no la vemos y suele ser muy, muy interesante lo que nos hace de espejo, como os he dicho antes, el máster. Entonces un día en el tren me dice su madre, pues es que mi abuelo mató a mi bisabuela embarazada. Y quedó así ojiplática de, o sea, ¿quieres decir que el bisabuelo de Álvaro tiene una deuda transgeneracional y nunca ha podido ganar dinero en este país? Nunca, jamás. Y cuando tenemos un hijo, yo estoy en un programa de Amazona y él está en un programa de padre peligroso. ¿Por qué bascula al femenino? ¿Qué se os ocurre que es la solución para que un hombre con mucha testosterona no mate a su mujer y a su hijo? Bascular al femenino y convertirse en una mujer. Claro, entonces lo que hace mi expareja es que pierde la parte testosterónica sexual, eyaculación precoz, se convierte en una maruja, permite que yo vaya a trabajar en vez de permitirme que yo trabajar más, no porque sea hombre y mujer, sino porque yo se lo pido. Mi biología a mí, a la mujer que es madre, le hace más femenina. Entonces yo que estoy más masculinizada porque mi padre quería un hijo, entonces yo tengo incluso una fisonomía, una morfología pues estrecha, no tengo muchas caderas, tengo poco pecho, soy muy larguirucha como mi padre. O sea, tenemos una fisonomía más de hombre. La testosterona del desarrollo embrionario es más alta en algunas mujeres. Y esto se ve cuando el dedo anular lo tienes más largo que el dedo índice. Y esto fue otro estudio de una historia deportiva, que no viene al caso. El caso es que yo me vuelvo más femenina porque necesito nutrir a mi hijo y al nido, pero mi exmarido se vuelve más femenino. Entonces mi hijo tiene 2 madres que le cocinan, que le cuidan, que le nutren, pero a mí mi marido no me pone. O sea, yo tengo un niño 24 horas en la teta y a los 2 años digo, pues ya es hora de follar, porque han pasado 2 años. O sea, no lo veo yo muy claro y algo ha habido, algún toqueteo ha habido, pero a mí no me pone. O sea, no hay hormonas que estén... Y yo soy muy sexual,
Y en ese momento era muy femenina y muy diosa y muy Venus, y no, ¿dónde estaba Júpiter? O sea, no había Júpiter por ningún lado. Entonces, Jean Guillaume, un día llegamos a su consulta y le digo, mira, Jean Guillaume, yo quiero hablar, éramos un grupo de 8, de que a mí, no sé, hay como hombres que me tratan mal por la calle. Yo he salido hoy del Zara, he mirado por otro lado y de repente me choca con un tío y me ha dicho, ¿quieres mirar por ahí? Yo no entiendo, o sea, mi padre toda la vida, mis hermanos me han maltratado verbalmente y en algún caso algún empujón, mi exmarido me grita lo más grande. Dice, vale, entonces trabajamos la Amazon. Y Álvaro dice, yo quiero trabajar la falta de confianza. Le digo, bueno, más bien, si quieres lo cuento yo. Dice, ya yo venga a Iciar, dilo y luego te callas. Digo, vale, pues que su bisabuelo mató a su bisabuela embarazada. Dice, vale, ya te callas. Me callo y efectivamente, ¿qué coño falta de confianza? Eso es una negación total del conflicto. Si te estoy diciendo que estás en deuda, llevaba 5 años diciéndole, cariño, ¿qué es esto? Que no tienes dinero porque es imposible saldar una deuda con 2 vidas. Es que eso ni en 20 vidas. Eso se tiene que reconocer. ¿Y cómo se hace? Con unas constelaciones, que es trayendo al familiar y reconociendo su dolor, pero en este caso es el dolor de él, el dolor de ella, el dolor del bebé, el dolor de los hijos que deja la madre huérfanos. Son muchas cosas. Entonces, él hizo un pequeño ejercicio y se quedó tan ancho y nunca ha vuelto a hacer nada más. Por lo cual, 7 años más tarde, que es a día de hoy, sigue con el mismo conflicto, la misma deuda, la misma carencia, y de hecho se fue a Inglaterra antes de que esto sucediera, hace como 15 años, y allí ganó mucho dinero, pero vino corriendo a seguir a su conflicto porque no lo entendió. Entonces, es que el inconsciente es de verdad como una película de Netflix. O sea, yo he visto casos alucinantes con los que se podrían hacer películas conscientes súper pedagógicas para la comunidad, para la gente, como está haciendo Víctor Brosa, que está haciendo pelis conscientes, porque es increíble la película de mujeres que han perdido 16 hijos. Yo he visto una señora con una lumbalgia de hace 20 años y su madre había tenido más de 10 hijos muertos. ¿Cómo no vas a tener una lumbalgia? La mujer va a dar a luz y cuando sale, no solo no la acompaña su marido, sino que no la recoge y por el camino la intentan violar. Y los violadores le dicen que les da asco por la sangre del parto. ¿Cómo no va a tener esa mujer un dolor de lumbares, cuarta y quinta lumbar y del sacro, que es lo sagrado, durante 25 años de su vida? Y aquí la peña va como, si no pasa nada. Y en España lo malo es que, porque digo en España porque Jean Guillaume es francés y nos ha enseñado muchas diferencias que tienen que ver con la religión y con las creencias. Y como os he dicho, va de menos a más, mis creencias individuales, con mis papás, con mis abuelos, con mi familia, con España. No es lo mismo en el Congo que en España, que en Hawái. Con el continente, no es lo mismo Europa que Asia, que Latinoamérica, que con el mundo, que es la Tierra. Y ellas somos todos, que somos uno. Pero las creencias de cada uno estructuran esto. Si en vez de pasar eso, esa mujer tiene otras creencias, pues tendría una pareja que le acompañara y no le habría sucedido eso, pero es lo que es. Entonces, en España tenemos muchísimo juicio. Entonces, el juicio no es ningún órgano, el juicio es el tálamo. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona no tiene un síntoma físico, pero cuando alguien viene estructurado en el juicio o bien a sí mismo, que es muy habitual y yo lo tengo muy trabajado y diría que me queda un 20% de autojuicio, pues porque soy igual un poco perfeccionista, soy Virgo, pero lo tengo muy trabajado. Pero el juicio de los demás me resbala, porque lo he trabajado mucho porque tengo una familia andaluza totalmente estructurada en el juicio. Y es el qué dirán, mi madre era siempre el qué dirán, el tal. Entonces, ¿esto cómo se mide? Pues se mide con las palabras de la persona y con cuál es el problema. Hoy una mujer me decía, es que yo claro, es que si hago esto, ¿qué van a decir? Digo, pero ¿qué más te da lo que digan? Entonces, cuando eso se repite, es como, vale, sí le da, pues vamos a ello. ¿Qué es lo que pasa en tu familia? Entonces, por ejemplo, hay muchos emigrantes que recibían el juicio de los países en los que aterrizaban, pues por clase social, porque no eran de ese país, etcétera, etcétera. Y en España en concreto tenemos como mucho miedo a hacer terapia porque es como si pusiéramos en tela de juicio a la familia. Y revisar la familia no quiere decir criticarla ni juzgarla, simplemente quiere decir que tengo que ir a ese lugar para ver qué ha pasado y reconocer un dolor y reconocerlo desde el amor y del respeto. Entonces es muy importante que en el ambiente de la sesión pues haya una protección, sea un ambiente seguro y que la persona entienda que no está criticando a nadie, que no vas a juzgar a tu padre para que sea
porque si no, los lazos familiares no se pueden romper a nivel inconsciente. Y no hace falta romperlos siempre a nivel físico, a veces sí. Yo no tengo relación con mis hermanos porque siguen en su conflicto y ya he hecho el duelo y he tirado la toalla y está todo bien, es su historia y la mía de vivir con los hombres de mi vida. Pero una vez que lo resuelves, cuando llega otro patrón diferente, porque como decía Einstein, si hacemos siempre lo mismo, nada va a cambiar. En el momento en el que yo empiezo a hacer cosas diferentes, 11 años de novios, 11 de casada, me separo después de 22 y trabajo en esto, se muere mi perra, que es mi hija, trabajo lo de la hija, lo del gemelo, salir de mi casa, el linaje, no sé qué, pues aparece un hombre totalmente diferente. Y es una pareja que no tiene nada que ver con la primera pareja, lo cual me demuestra que el trabajo que he hecho yo sobre el hombre da sus frutos. Igual que el trabajo que he hecho yo con las rodillas, historia familiar de rodillas, con el útero, historia familiar de mujeres con hombres que no les acompañan, igual que la amazona, igual que el padre peligroso, etcétera, etcétera. Qué Así bueno que es escucharte, fascinante. Iciar. Seguiría hablando, no Y ahora sé, la pregunta es, ¿y cómo nos puedes ayudar? Tú nos puedes ayudar, ¿verdad? a quien quiera. Esto es una elección y a veces es un proceso. Yo no impongo ningún tipo de bono, que hay personas que trabajan así, pero yo sí que aviso de que igual vienes con una uña rota y te encuentras con un tema más gordo. Entonces, obviamente, para una uña rota no vas a hacer una sesión de biodescodificación, pero quizás si es un problema repetitivo, bien de salud, o un problema que te está bloqueando algo, o algún tema que te ha resonado al hablar, porque me suele pasar que con la conexión y la sincronía, estoy segura de que casi todos de vosotros ha venido algún pensamiento de alguna historia, pues nada, yo hago sesiones por 60 euros, 1 hora y media. La primera suele ser un poco más larga si hago entrevista. Siempre recomiendo hacer cosas antes para ahorrar tiempo y si la persona, por ejemplo, quiere hacerse el árbol o quiere dibujar, pues eso, yo, mis hermanos, mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos. Ya el hecho de hacer el árbol dibujado ya me da información solamente con cómo lo ha hecho la persona. Entonces, suelo hacer cosas para adelantar y que sea eficaz ese tiempo y que la persona le resulte útil. O sea, aquí la historia es poneros en referencia interna. Yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, simplemente te voy a acompañar para que tú te des cuenta de qué es lo que te despierta lo que yo hago contigo, a través del lenguaje no verbal, de la ropa que traes, si llegas tarde a la sesión, si llegas pronto, si te ha pasado algo, si lo has cancelado, si no vienes, si vienes de verde, si vienes de azul. Todo eso es la lectura que hacemos en terapia y a través de eso yo te devuelvo una información y eso te hace a ti llegar a ese resentir que necesitas liberar. Entonces, a veces es un proceso, claro. La Hay gente terapia que entonces es en directo, ¿no? O se puede hacer también la terapia. sí, por Zoom la conexión es la misma. Lo que pasa que hay gente yo tengo gente que está en Mallorca, la pandemia dio pie a que la gente se soltara en Zoom y fuera como, ay, pero ¿cómo puede ser que no esté en presencial? Es que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Se tiene el mismo canal, yo me conecto con quien me tengo, con mi parte con la que me tengo que conectar, me conecto contigo, en este caso con todos vosotras y vosotros, y es igual de eficaz. Entonces hay gente que, pues por no perder tiempo, de autobús, metro, coche, prefiere Zoom, y quien quiera en presencial, pues en presencial. Entonces, bueno, lo que me refiero con que es un proceso es que se puede hacer una sesión de prueba para ver si tienes feeling y yo a todo el mundo se la ofrezco, a ver, no pasa nada, si luego no vienes, si no vuelves. Esto es una apertura de cada uno y ya os digo que el juicio lo tengo muy colocado y el valor y, y ya está. Pero que en principio, si es una historia estructurante, tengáis en cuenta que si llevamos con una cosa muchos años, no se va a desbloquear en un segundo. No digo que esto sea así siempre difícil ni complicado. Yo os he contado una historia de 1500 conflictos. Y si tienes 10, pues no va a ser igual. Y hay una cosa muy importante que son los conflictos candado. Y esto es que tú puedes venir por un problema de un eczema, pero si detrás de eso hay un conflicto candado, que están definidos, son 8 o 10 conflictos, los que sean, si yo veo que no resulta lo que te hago para el eczema, voy a buscar a ver si tienes algún conflicto candado. El candado es como el cerrojo, se ha hecho el cerrajón. Entonces yo tenía un cerrojón con lo de la prosperidad.
a través del tema de mi padre que os he contado, enfermera, aparejador, arquitecto, tal, eso era un bloqueante y tenía una serie de creencias bloqueantes. Entonces, hasta que no he trabajado eso, lo demás que ya tenía trabajado, como fichas de dominó, ha hecho tucu, 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 y se ha colocado todo, ¡fum! Y de repente ¡fua! Desaparece. Pero porque falta a veces el bloqueante, ¿vale? Entonces el bloqueante está en la referencia externa, el bloqueante puede ser un bloque de conflicto de silueta, que también trabajamos con trastornos de la alimentación, trabajamos los trastornos del comportamiento a nivel de neurosis, no de psicosis. La psicosis serían pues una psicopatía, una esquizofrenia, eso no, pero una bipolaridad, una depresión, la ansiedad, la anorexia, la bulimia, cualquier trastorno de este tipo, sí que estamos capacitados y siempre, si es algo físico, pido que la persona venga con un diagnóstico médico para ver exactamente, porque hasta los datos de un tumor y los centímetros tienen que ver con algo. Entonces, toda la simbología que gira en torno a la enfermedad me da información. Y Ciara, a mí me encanta que hayas sido enfermera, que ya lo hayas superado también, si no era lo tuyo. Pero creo que esto también te ha dado una visión muy buena de todo esto. Por ejemplo, ahora la diferencia que hay entre una psicopatía y todo esto, quizás te hubiera costado más entenderlo, con lo cual ahora nos facilita mucho más el poder ayudarnos con todo ese Claro. conocimiento que has adquirido, que es espectacular. He dejado tu teléfono y tu email también en el chat, por si alguien quiere contactarte, ahí tenemos tus datos. Momo De también hecho, te quiere decir Rocío, una cosita. me gusta que me digas esto para no estar peleada con la enfermera que hay en mí, porque es algo que se me ha dado fácil siempre, porque era mi proyecto sentido, pero me hizo muy fácil la biodescodificación. Es que era como si ya solamente me hacía falta encajar las piezas de dónde venían los códigos, pero claro, había médicos, había enfermeros, había psicólogos, pero también había profesores de inglés que querían ser biodescodificadores. Entonces, claro, la dificultad de todo esto, ese conocimiento, estoy, vamos, encantada de la vida, que era el trayecto que tenía que recorrer hasta ser terapeuta, ir a otro lugar y de hecho con los animales ya has visto que también hay muchas cosas iguales. Entonces es fácil saber si hay líquido, un edema, una inflamación, frío, calor y pues con eso me quedo. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Jesús. Quería decir una cosilla. Laura Laura. también. A ver, Laura. Vale, pues Jesús, Laura, quien queráis. Laura, Yo que te quería preguntar, ¿dónde estás? Lo he puesto en el chat. Estoy en Físicamente, Madrid. ¿dónde estás? ¿En Madrid? Estoy en Madrid, en el barrio Chamberí, en la calle Vallehermosa. Bueno, Vallehermoso. Y ya os he dicho que por Zoom no tengáis miedo de... Gracias, Esther Mezcua. No tengáis miedo de probar por Zoom, porque la conexión la tenemos todos. Y sabéis que hay algo que es la coherencia cardíaca que genera una vibración hasta 5 metros nuestro y ya habéis visto en meditaciones, llega muy lejos. Estamos, por lo menos yo, meditando con Palestina y con esta historia. Y luego, bueno, pues a través de otras cositas como el Ho'oponopono, que igual también conoce Rocío. O sea, luego yo aplico mis pequeñas cositas que he aprendido durante tantos años. Lo único que tengo cerrado son los registros acásicos, que ahí no quiero volver a entrar, que no me ha gustado la experiencia. Pero el Ho'oponopono, el PNL, el tapping, técnicas de, bueno, porque luego también las incluyo en la terapia, ¿no? Y al final son muchas cositas, las flores de Bach, la homeopatía, la medicina natural, la cromoterapia. Entonces, yo estoy aquí en Vallehermoso, se puede hacer por Zoom, se puede hacer aquí. El número, bueno, ya sería por privado. Y ya está. Y luego otra cosa es que voy a iniciar dinámicas de grupo porque es súper importante hacer terapia individual, pero cuando estás con más gente, la propia experiencia de una persona despierta la de al lado. Y es muy bonita la dinámica en la que una persona expresa su resentir, su conflicto, y de repente a la otra, que lleva callada toda la vida creyendo que eso es un horror y con el juicio este de tal, se da cuenta de que hay otra persona que lo tiene. Entonces se pone a llorar, y entonces esa es la siguiente en hablar, y esa habla de no sé qué de su hijo, y el hijo tal, y entonces la tercera. Entonces yo he vivido terapias de grupo individual y para mí es súper importante. Entonces quiero hacer tengo una sala súper bonita, consciente, con unos materiales y bueno, pues una idea de sala muy guay. Quiero realizar talleres para llevar esto a más gente y que bueno, siempre he hecho docencia en el British como enfermera de primeros auxilios y me encanta compartir y transmitir. Y combinar un poco la teoría de los talleres en los que se hacen prácticas con dinámicas de grupo.
pues igual 4 personas, 6 personas, una cosa pequeña, pero que te ayude a entrar ¿no? Como en la empatía de todos, de mal de muchos, consuelo de todos. Yo no digo tontos, yo transformo todos los refranes, porque es otra cosa de Christian Fletch, que es un mago en la metáfora, ¿no? Entonces yo es que merece la alegría y que mal de mucho, consuelo de todos. Así que Laura, aquí Isabel, estamos. no sé si quería comentar algo. No, ¿se me escucha? Sí, Sí, Sí. Pues buenas noches a todas y a todos, que estoy aprendiendo y asimilando lo que ha dicho Iciar y con mucha atención. Muchas cosas resuenan porque ya también se han hecho constelaciones, he participado en algunas terapias y la verdad es que se van complementando unas con otras y se va mejorando, se va aprendiendo y en ese camino estamos, ¿no? Entonces, seguro que yo también soy una ovejita blanca. Lo descubrí no hace mucho, pero que sí, ya lo confirmo, lo puedo confirmar. Y bien, gracias por comentar. gracias a gracias vosotras. Isabel, muchas gracias. Muy bien, Iciar, pues me habías pedido esta hora no retrasarla mucho más porque venía tu hijo, ya le hemos visto Ujú. llegar, entonces si no hay más En dudas, el momento del conflicto de sus padres, ¿lo habéis visto? Por favor, o sea, es que es divino. sí, Es porque así con tenía que todo. haber llegado 5 minutos más tarde, pero se ha adelantado. De hecho, le he dicho, no tengas prisa, puedes llegar al cuarto. Pero ha llegado cuando estaba yo hablando de que cuando él nació, su padre basculó al femenino, porque él lo sabe, o sea, él ya tiene mucha información a nivel inconsciente, pero con los hijos es súper importante que le contemos cosas, que hagamos consciente para ellos lo que es inconsciente. Es decir, mi hijo sabe que yo casi me muero en el parto, pero para que él no haga un conflicto de sentir culpa toda su vida, porque cuando él nace a mí casi me mata, él no me mata. Pero los hijos, por amor, repito, se cargan con el muerto, nunca mejor dicho. Y entonces mi hijo sabe lo que pasó y le he dicho millones de veces que le amo lo más grande y que no tiene nada que ver con él, que esto es un conflicto de mamá. Y he trabajado yo la herida del útero, he trabajado cómo le sacaron, me he puesto en su lugar de bebé y he transformado su emoción, porque en realidad nos salvó la vida. El megalón mano bestia que me hizo el Christeller, a la vez que me violaba, como mi abuelo probablemente violaba a mi abuela para los últimos 5 hijos, que era sexo no consentido, a la vez que eso sucedía me salvaba la vida. Entonces es como una incongruencia que luego pasamos ahí claro, a historias. Pero es muy importante contarle las cosas a los hijos porque estamos llenitos de secretos familiares, pero llenitos. Entonces, cuanto más cosas hagamos conscientes, sin juicio y sin crítica, sino que eso es lo que sucedió y nuestros padres han hecho lo que han sabido, nuestros abuelos han vivido la vida que han tenido y gracias a mis bisabuelos yo estoy viva, que es lo que el otro día fui a decir el Día del Pilar, el 11 de octubre, el día antes, fui a llevarle unas flores a mi abuela para agradecerle la relación de pareja que tengo en este momento y llorando a moco tendido hice como una especie de recorrido de mi vida y la veía ahí danzar y que me decía, hija mía, disfruta todo lo que yo no he disfrutado, pero tienes todo mi permiso y yo fue como, abuela, desde el amor verdadero y la alegría de vivir, te honro para que así tu dolor y el de todas tus antepasadas no haya sido en vano. Sara te agradece, dice que ha sido una charla muy interesante, que ella ya conocía la biodescodificación, pero nunca se lo habían explicado tan bien. Gracias, Sara. Un Luego placer. te dice Iciar impecable y muy sentido, eso es amar, sentir con todos los seres en igualdad, amar la vida. Me voy a emocionar, chicas. Gracias. De verdad que lo has explicado magnífico. Yo también he escuchado muchas charlas y conozco la terapia y lo has explicado excelente. Creo que quien se ponga en tus manos está en muy buenas manos. Y Gracias, Rocío. os dejo, como os digo, su email y su teléfono para que podáis contactarla si veis que os puede ayudar, que seguro que sí. Y adelante, Iciar, con tu nuevo camino y así ya dejas de estar en la bisagra. Échate Bueno, ya pero por un las lado. bisagras están divinas, o sea, están de luto porque fíjate, era gigante, pero una cosa así, y yo me lo he tratado con un fisioterapeuta, con EPI, que bienvenidos sean todos los tratamientos alternativos, absolutamente todos, y me ha disminuido, y la idea es que no vuelva a salir, y no ha vuelto a salir. Y en la mano izquierda este es papá, este es mamá,
Y ahora estamos con mamá y mamá va viento en popa, así Ha que sido muy muy nutritiva bien. la información que nos has sacado. Yo también digo, parece que Isabel dice que ha sido muy nutritiva la información que nos has regalado. Sincronía, que ella también dice vale la alegría, no vale la pena. Claro, Y te da claro. un Vale abrazo. la pena, o sea, no merece gracias. No merece la pena cuando no merece la pena meterse en esto y tal. Pero cuando es algo alegre, la gente dice, ay, merece la pena ir a verlo. Es como, ¿la pena? ¿Será que merece la alegría ir a verlo? Porque es algo guay. Y así andamos con las palabras y os recomiendo ese librito de Miguel Ruiz, que es muy finito, pero es un oráculo. O sea, es para abrirlo en cualquier momento a ver qué tengo que aprender hoy de la impecabilidad de las palabras, de no tomarme las cosas como algo personal, porque la otra persona es un personaje en mi vida. De dar el máximo de mí, pero el máximo de mí es el máximo de mí hoy. Igual mañana es más y ayer es menos y no me critico por ello. Y es un libro maravilloso que viene de un tolteca, muy finito y muy sencillo. Isabel lo está enseñando, los 4 acuerdos. Ese es. Ahí lo veis. Gracias, Isabel. Muy bien. Pues yo creo que, sin más, Iciar, de nuevo agradecerte todo este ratito que nos has Yo dedicado. agradecerte a ti, Rocío. Si es que Karma es muy bonita y mira lo que me ha traído. Conocerte a ti, conocer otro lugar que ahora recomiendo cada... Yo estoy cuidando perros en mi casa hace 2 años por un poco, pues por hacer el duelo de alguna manera, ¿no? Y hace un año seguía muy triste. Y en el aniversario de la muerte de mi perra, que solo se me ocurre ponerle Karma, como no cargaba yo con Karma, pues voy a ponerle Karma a la perra, pues claro, me duró 2 años. La pobretica absorbió, me salvó la vida y se piró. Y la última vez que la trató Rocío, me acuerdo que dijo, oye, hoy dice que no quiere saber nada, que hoy ella sabe a qué ha venido. Y como yo creo en esto, creo que ya llegó, me salvó probablemente de algo grave o de una depresión profunda o de lo que fuera, porque he estado, después de divorciarme, 2 años en un lugar muy oscuro y muy ahí hundida. Y hizo su trabajo y se fue. Y a través de Karma han llegado, o sea, tantas cosas bonitas. Ha llegado Rocío, ha llegado el amor por los perros. Llevo con más de 40 perros en mi casa. Sentir que hay un proyecto entre perros y humanos, el leer libros en los que he aprendido que los animales nos traen la luz, nos sanan. Entonces, no sé, Rocío, es que no tengo palabras de agradecimiento, porque me voy a poner a llorar. Entonces, lo dejamos aquí mejor. Merece la alegría. Y que cualquier indicio que tengáis, yo os invito a que si tenéis una intuición, a esa cosa que creías de pequeño, que la magia existía, que era posible y que la vida no es solo lo que nos han contado, que te tires al vacío. Que lo peor que puede pasar es que por ahí no es, pero que os atreváis a de verdad vivir la vida que deseáis y a ir a por todas. Porque hasta en los momentos más oscuros quiere decir que vuestra alma es capaz de superarlo. Y yo solo me repetía, esto también pasará, esto también pasará. Para lo bueno y para lo malo, porque el que está arriba en el éxito, eso también pasará. Entonces hay que quedarse en la normotonía e ir surfeando las olas, pero si te está pasando esto es porque tu alma puede. Y eso ha sido para mí, esa frase y la de todo pasará, me han acompañado un invierno entero en el que apenas si había días que tenía fuerzas para levantarme. Así que Pues esto es todo, amigos y muchas amigas. gracias, Iciar, y gracias a todas por estar. De verdad que habéis sido un montón y no se ha ido nadie. Iciar, se han quedado todas. Ya, Darte última muchísimas palabra. gracias. Luego lees el chat, que hay muchas palabras de agradecimiento. No voy a seguir para que no llores. Bueno, Pero de verdad, esa emoción la tenemos todas ahora mismo y ha sido una charla muy bonita, muy interesantísima, desde luego, y muy útil. Muchas eso es lo gracias. importante, que os haya llegado y sobre todo que os sirva lo que nos ha servido a otras y a otros, porque no sé, creo que consiste en compartir y colaborar, ¿no? Y es mi idea de la vida, de estar al servicio siempre y cuando yo me enriquezca y sea, me realice, ¿no? Con lo que hago y bueno, pues la enfermera que hay en mí, ahí está, ni tan mal. Te Pero vamos ahora a esto es lo que recomendarlo, ¿sabes, no? bueno, bien. Sí, sí. Nos has abierto ahí un caminito muy bueno. Bueno, me alegro mucho. Hay muchos compañeros haciendo un trabajo maravilloso en muchas terapias alternativas y es que todo vale.
No hay que pelearse ni con la medicina, ni en Canadá hacen PNL, si te tocan hacer en China tienes acupuntura, pues ¿por qué no vamos a hacer todo lo que sirve, ¿no? Sí, estoy contigo. Muchísimas gracias, Rocío. Pues amigas y amigos, buenas noches. Que os sea muy útil toda esta información y cualquier cosa seguimos en los chats, porque esto le pasa por un montón de chats y ahí seguimos. Qué guay. Pues nada, regálale esta charla a quien quiera, a quien tú Vale. quieras. La dejaremos abierta. Muchas gracias. Muy Iciar. bien. Gracias a vosotras y a vosotros. Gracias, chao. Chao. Gracias, adiós. Un beso a todos. Adiós. Chao.